Muy buenas tardes a todos. En este quinto encuentro del curso introductorio del Capital de Karl Marx vamos a arrancar con la sección cuarta del tomo 1, es decir, aquella titulada La producción de plusvalor relativo. Vamos a estar viendo hoy inicialmente el capítulo 10 titulado Concepto de plusvalor relativo. Recuerden, quienes todavía no lo hicieron, que ingresando al campus de la Izquierda Diario pueden inscribirse a este curso y participar de los foros para realizar consultas, comentarios, lo que sea. Quienes lo están viendo de YouTube tienen la posibilidad de inscribirse ahí y aparte van a encontrar una presentación en PDF en la cual van a poder seguir. Les sugerimos que la tengan abierta mientras ven este video para seguir los conceptos que vamos exponiendo. Hay una síntesis de las principales cuestiones que vamos viendo y algunos ejemplos que ayudan en algunas cuestiones que vamos a ver, más de números y demás. No nos vamos a detener mucho en ello, por eso les sirve tener la presentación donde todo eso se explica un poco más. Recordemos un poco lo que vimos en la última reunión, cómo llegamos hasta acá. Ahí veíamos que el proceso, digamos, de lo que Marx titula o define formalmente como el proceso de valorización del capital, que es el proceso dinero, mercancía, dinero prima, es decir, dinero, mercancía, dinero aumentado, solo se puede lograr a través de adquirir alguna mercancía que tenga como su propiedad generar un valor mayor que el que ella cuesta. Esa mercancía no es otra que la fuerza de trabajo, que se convierte en una mercancía justamente porque muchos tienen capacidad de trabajar pero no tienen medios de producción, es decir, que no pueden satisfacer sus necesidades sociales, sino es de otra forma que vendiendo su capacidad de trabajar a cambio de un salario para poder comprar así sus bienes de subsistencia. ¿Y cómo es que esta fuerza de trabajo produce ese plusvalor? Bueno, justamente la clave está en que su propiedad, su valor de uso específico es producir bajo el mando de otros, bajo el mando del capitalista, y generar en ese proceso un valor mayor al que ella cuesta. El valor de la fuerza de trabajo, como vimos, es el valor de los medios de subsistencia que la fuerza de trabajo necesita adquirir, todo lo que necesita poder comprar para asegurar su reproducción, es decir, que diariamente va a presentarse a trabajar, que va a poder consumir todo lo que necesita para estar en condiciones de hacerlo y que a la vez va a asegurar una sucesión, va a asegurar que nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras cumplan con las mismas responsabilidades, es decir, cumplan con estar disponibles para que aquel o aquel otro capital la pueda explotar, digamos. Bueno, entonces el valor de esa fuerza de trabajo es el valor de todo lo que necesita comprar en un periodo determinado. Hay más una cuenta y supongámosle que lo que se necesita es comida, supongámosle, reduzcamos todo a kilos de pan, harinas, etcétera, 100 kilos, 50 kilos de carne, estamos hablando de un año, por ejemplo, 50 kilos de frutas y verduras, 2 pantalones, 6 remeras, 2 pares de zapatillas, 500 viajes para ir y volver del trabajo, pasear, etcétera. Bueno, todo eso dividido 365 días, el valor de todo eso dividido 365 días daría el valor diario de la fuerza de trabajo, digamos. Estamos haciendo un ejemplo hipotético, digamos, de lo que serían los medios de subsistencia que entrarían en ese valor. Esto presupone, obviamente, toda una serie de trabajos para consumir todo eso, por ejemplo, para preparar las comidas, etcétera, para limpiarse la casa, para asearse, etcétera, que obviamente es un trabajo que el capital no lo paga, lo recibe gratis, digamos, en la reproducción de la fuerza de trabajo, se presupone que está, pero no tiene que pagar nada por ello. El valor de la fuerza de trabajo lo que paga es el valor de los bienes que la fuerza de trabajo tiene que adquirir para poder reproducirse. ¿Y cuál es la magia? ¿Cuál es el secreto? Como vimos la otra vez, que todo el equivalente de esos bienes, el equivalente del valor diario de la fuerza de trabajo, es un valor que se traduce en una determinada cantidad de horas de trabajo menores a la jornada de trabajo que esa fuerza de trabajo está bajo el mando del capital. Es decir, que si tiene que trabajar 8 horas porque la jornada dura 8 horas, el presupuesto de que esta relación exista es el presupuesto por el cual el capitalista va y contrata esa fuerza de trabajo y la compra, es que ese valor que paga, el valor de la fuerza de trabajo, es menor al valor que esa fuerza de trabajo le va a producir durante la jornada, es decir, es menor al valor de 8 horas. ¿Cuánto? Depende, digamos, pero el supuesto es que, ponele, el valor de la fuerza de trabajo es el equivalente a 6 horas. Entonces,
eso ya le permite al capitalista 2 horas de plus trabajo, 2 horas de trabajo dedicado a producir plusvalor, que se lo embolsa el capitalista sin dar nada a cambio. Entonces, eso es como vimos el presupuesto y la base para el plusvalor, y el plusvalor es la única fuente de la ganancia en el capitalismo. Con esto Marx demuestra, digamos, o contradice las teorías que ya existían en esa época y se siguieron desarrollando posteriormente. Adam Smith, si se quiere, el primero que, entre muchas otras cosas que dice, Adam Smith dice cosas bastante correctas ligadas a que el valor, la fuente del valor es el trabajo, pero también dice cosas que van a ser la base para las teorías de la vulgarización y que después las van a agarrar en otro sentido, otras corrientes como los hoy conocidos como neoclásicos, etcétera, que fundamentan básicamente que una parte del valor de los productos lo aporta el trabajo, otra parte la aporta el capital y por eso recibe su ganancia, otra parte la aportan quienes proveen la tierra, etcétera, y entonces el famoso reparto, descomposición del producto en sus componentes de valor, digamos, cada uno aporta un componente de valor y es retribuido por eso, esa teoría. Bueno, lo que más discute es que el plusvalor es la base de toda la ganancia, así como del salario, es el único componente que agrega valor y una parte de ese valor se lo llevan los capitalistas como plusvalor. Ese plusvalor es la base de la ganancia, digamos. Entonces, eso es lo primero que vimos. Después vimos también, pasamos un poco rápido por eso, pero es importante que lo tengan en cuenta cuando discutimos un poco la jornada laboral, que el capital no solo le interesa el plusvalor, sino el acrecentamiento permanente de ese plusvalor. Marx toma una definición ahí, que es que el capital es como un vampiro que succiona no sangre, sino trabajo. Necesita succionar cada vez más trabajo para aumentar el volumen de ese trabajo no pago, digamos. Entonces, la jornada laboral es un primer campo, un gran campo de batalla entre el capital y el trabajo, y lo es porque si está dado el valor de la fuerza de trabajo, es decir, si está dado el valor de los bienes que necesita adquirir la clase obrera para poder reproducirse, el valor de los medios de subsistencia, la única manera que tiene el capital de aumentar el plusvalor es extender, alargar la jornada de trabajo, hacer que los trabajadores trabajen más tiempo, acrecienta el tiempo de plusvalor si está dado el tiempo de trabajo necesario. Si el salario equivale a 6 horas de trabajo y pasamos de una jornada de 8 a una jornada de 10 horas, el capitalista pasa de llevarse el plusvalor de lo producido durante 2 horas a llevarse el plusvalor de un plus trabajo equivalente a 4 horas, digamos. Es decir, aumenta en un 100% el plusvalor, la masa de plusvalor. En ese sentido, esa es uno de los fundamentos de la intención del capital de alargar la jornada laboral. Pero como vimos, ya desde el principio esta intento, esta pretensión, se choca con los límites, la resistencia de la clase trabajadora, digamos. O sea, no está dicho en ningún lado que la jornada laboral deba durar tanto, digamos, por naturaleza, y de hecho la clase trabajadora ha podido en distintos momentos arrancar legislaciones que establecen límites que están muy por detrás de las pretensiones que ha tenido la clase capitalista históricamente. Las jornadas llegaron a ser de 12, 14 horas, y en muchos lados hoy vemos que por distintas vías, con la flexibilización, con contratos de todo tipo, de turnos rotativos, turnos americanos, etc., logran artimañas que extienden los turnos, que subdividen las semanas de manera caprichosa para asegurar el capital, la mayor continuidad de la producción cuando lo necesita. Bueno, en otros momentos, digamos, todo eso era aún más extendido de lo que vemos hoy y permitía a los capitalistas que casi toda la fuerza de trabajo trabajara 14 horas, 12 horas, etc. Bueno, eso obviamente ya de por sí tenía un límite físico, porque por más que los capitalistas pueden lograr lo que sea, no pueden avanzar más de un punto, porque si la jornada dura 12 horas o 14 de manera continuada, los trabajadores es obvio que no pueden ni comer ni descansar, etc. Y todo eso impacta en la degradación de la calidad de vida y en muchos casos
lleva a las enfermedades, la muerte, etcétera, digamos. Entonces, en ese sentido, la propia necesidad de la reproducción de la fuerza de trabajo impone un límite a lo que puede avanzar la jornada laboral como vía para aumentar el plus trabajo. Y el límite que también aparece es, como lo que estábamos diciendo, el de la lucha de clases, la resistencia de los trabajadores que tiende a imponer restricciones a la pretensión de los capitalistas y termina imponiendo históricamente, a través de duras luchas, a través de mártires, como los mártires de Chicago, etc., la limitación de la jornada laboral. Entonces, esto significa que no alcanza, se ve insuficiente y llega a un punto histórico. El capital se vio muy limitado en la posibilidad de aumentar el plusvalor por esta vía de extender el tiempo de trabajo. Entonces, ¿qué otra vía tiene para aumentar ese plusvalor? Bueno, acá es justamente lo que discute Marx en esta sección, y cuando habla del plusvalor relativo, va a decir que justamente a la otra vía que tienen para aumentar ese plusvalor es reducir el tiempo de trabajo necesario, es decir, reducir el tiempo de la jornada laboral que la clase trabajadora dedica a producir el equivalente a su salario. Es decir, volviendo al ejemplo del que partimos, de una jornada de 8 horas, de las cuales 6 están dedicadas por la fuerza de trabajo a reproducir el equivalente al valor que recibe como salario, bueno, ¿cómo reducir esas 6 horas, digamos? ¿Cómo reducirlas y llevarlas a 4? Esa es la pregunta por la que Marx empieza este capítulo. Lo primero que va a descartar, no porque no ocurra, sino porque justamente acá está intentando hacer la investigación suponiendo, como siempre, que se sigue pagando los equivalentes, que no hay defraudaciones, que no hay estafas, digamos, sino que se respetan las normas del intercambio. Acá lo que descarta es el hecho más obvio y que ocurre todo el tiempo de que los capitalistas deciden pagarle a la fuerza de trabajo menos de lo que esta vale. Es decir, que la fuerza de trabajo siga valiendo, siga teniendo un valor equivalente al trabajo de 6 horas, pero los capitalistas decidan pagarle, por ejemplo, 4 horas. Marx dice, bueno, eso nos dice, de hecho, es muy normal y tiene una gran importancia en la historia de las relaciones entre los capitalistas y los asalariados. Lo dice casi con esas palabras. Dice, juega un papel muy importante en este procedimiento, en el movimiento real del salario, pero dice, no lo vamos a considerar porque estamos aquí con el supuesto que las mercancías y por tanto también la fuerza de trabajo se compran y se venden a su valor pleno. Es decir, Marx lo que quiere discutir acá es cuál es el mecanismo, respetando las leyes del intercambio, que tienen los capitalistas para lograr eso, para lograr que el salario, que hoy vale 6 horas, el equivalente a 6 horas, pase a valer, por ejemplo, 4. Y en ese sentido, pase a aumentar. Si se logra ese resultado, si se pasa de que de una jornada de 8 horas, 6 se dedican por los trabajadores a reproducir el valor de la fuerza de trabajo, a una situación en la cual solamente 4 horas se dedican a eso, entonces el plusvalor pasa a ser el tiempo, el valor del trabajo de 2 horas, a ser el valor del trabajo producido durante 4 horas. Es decir, se duplica la cantidad de horas dedicadas por la clase trabajadora a producir un plusvalor. Bueno, ¿cómo se logra eso? Entonces, para lograr eso, Marx va a hacer una definición que es fundamental, digamos, que es que la única manera de lograr eso es alterar el valor de los medios de subsistencia, es decir, alterar el tiempo de trabajo necesario para producir esos medios de subsistencia, porque si el valor de la fuerza de trabajo es el valor, es el componente, digamos, de todo aquello que la fuerza de trabajo tiene que adquirir para poder reproducirse, hay que reducir ese valor para abaratar la fuerza de trabajo, para hacer que menos tiempo de la jornada laboral esté dedicada a reproducir el salario. Bueno, eso implica, va a decir Marx, una revolución en las fuerzas productivas, un cambio en las fuerzas productivas, mayor productividad, que, como ya vimos desde el primer capítulo, mayor productividad significa menor valor. O sea, cuando aumenta la fuerza productiva, el valor se mueve en sentido inverso. Si la fuerza productiva se duplica, es decir, que una mercancía que antes requería 1 hora de trabajo, ahora requiere media hora de trabajo, va a valer la mitad, va a reducirse a la mitad su valor porque el valor se mueve en relación inversa a la fuerza productiva. Bueno,
Acá Marx nos va a decir algo muy interesante y que es muy importante para el resto de este capítulo, que es que este proceso, esta revolución de las fuerzas productivas, solamente puede ser alcanzada por el capital si hace algo que hasta ahora no hizo en la relación salarial, en lo que está analizando Marx, que es revolucionar el modo de producción, revolucionar las condiciones en las que se produce. Y acá tomen nota de esta definición. Marx habla de revolucionar el modo de producción, pero acá está dándole la definición modo de producción, que Marx la usó en otros textos y en este mismo texto de una forma más general. Cuando habla de modo de producción se ha referido al modo de producción capitalista, es decir, a la organización social, como contrapuesta al modo de producción esclavista o al modo de producción feudal. Bueno, pero acá nos está hablando de una forma mucho más acotada. El modo de producción, como él habla en esta sección, cuando dice tiene que efectuarse, por ende, una revolución en las condiciones de producción de su trabajo. Esto es, en su modo de producción, acá se está refiriendo a una cuestión más acotada, que es a cómo se articula en el proceso de trabajo la relación entre el capitalista y los asalariados, la fuerza de trabajo que él explota. Bueno, acá, entonces, esta definición más acotada de modo de producción tiene que ver con cómo se comanda el proceso productivo, quién lo dirige, quién es el que dicta sus términos y ordena el proceso de trabajo. Recuerden que Marx nos había dicho, o así empezó, digamos, la secuencia en el capítulo 5, diciendo, en este momento, cuando él empieza a analizar el proceso, dice, en el primer momento, la clase capitalista toma los procesos laborales tal como los había heredado, tal como se habían desarrollado, por ejemplo, en los talleres medievales, en las ciudades, en las ciudades donde habían empezado a surgir los sindicatos de artesanos, etc. Había tomado esos procesos, se había apropiado de ellos en el sentido de que se había convertido en el proveedor de los medios de trabajo, en el proveedor de los insumos, pero todavía dejaba que los obreros artesanos vinieran con sus destrezas y manejaran, ordenaran el trabajo como ellos ya sabían hacer, digamos. Entonces, por eso Marx decía que el hecho de que el capitalista venga a dirigir ese proceso no tiene ningún cambio, no altera las relaciones o la forma en la que ese proceso se lleva a cabo. Lo que sí hacen es que el capitalista sea el que se apropia del resultado, el que se lleva ese producto y eso le permite apropiarse del plusvalor, como llamemos. Eso es lo que Marx define, o la definición que hace en ese capítulo. Todavía no tenemos ninguna transformación de las condiciones en las que se produce. Bueno, acá al contrario, justamente lo que dice en este capítulo 10 es que esta revolución en las fuerzas productivas, este cambio en las fuerzas productivas, que es lo único que permite abaratar el valor de la fuerza de trabajo, necesariamente conlleva un cambio en ese modo de producción. Ese cambio en el modo de producción significa más control del capitalista en detrimento de la fuerza de trabajo. Significa que el capitalista gana o avanza en el dominio de ese proceso de producción, le quita autonomía a la fuerza de trabajo. Eso acá más lo dice, está haciendo la definición general. Vamos a ir viendo en el resto del capítulo, y el resto del capítulo está dedicado a esto, a ver cómo eso se lleva a cabo. Y cómo eso se lleva a cabo es lo que Marx va a definir, y este es un término que va a recorrer todo este apartado, toda esta sección, avanza de una subsunción formal a una subsunción real de la fuerza de trabajo. Subsunción nos está hablando de subordinación, de integración de la fuerza de trabajo como un apéndice del capital, como una parte de ese capital, que eso ya ocurrió, digamos. Pero entonces Marx distingue la subsunción formal, en la cual la fuerza de trabajo se convierte para el capital en algo igual, equivalente que sus maquinarias o sus materias primas. En ese sentido, el proceso de cosificación que ya está presente en el capital desde el capítulo 1 adquiere un nuevo sentido cuando más nos habla de la subsunción, porque ahora es la fuerza de trabajo convertida en una cosa puesta en el mismo nivel que las materias primas o que los medios de producción y considerada por el capital una parte de sí mismo. Vimos que había una definición que era, por un lado, el capital constante, por otro lado, el capital variable. Bueno, la fuerza de trabajo es ese capital variable y está en el mismo nivel que los medios de producción. Bueno, esa es la subsunción formal, pero acá dice Marx, hay otro proceso que vamos a empezar a ver, que es el de la subsunción real. Ya nos vamos a enterar qué eso significa, pero acá lo que ya sabemos, lo que nos está diciendo Marx, es que ese proceso de subsunción real, ese proceso de que el capitalista
pase a ganar comando del proceso de trabajo, lo modifique para hacerlo más eficiente en términos del capital, es decir, más barato, que haga productos más baratos, ese proceso implica esta revolución en el modo de producción y esta subsunción, que ya no es formal, ya no es solo el hecho de que la fuerza de trabajo produzca para otros, sino que produce para otros en condiciones cada vez más dictadas por otros, y en condiciones que cada vez más el trabajo se transforma en la negación de sí mismo. Recordemos que Marx empieza el capítulo 5 discutiendo el proceso de trabajo en general como un proceso que es parte de la producción de la subjetividad, en el cual es una voluntad dirigida a un fin, etc. Bueno, cada vez más este proceso de subsunción real va haciendo que para la fuerza de trabajo el proceso de trabajar se convierta en la negación de todo lo que es el trabajo en términos genéricos, es decir, como una cosa que cada vez más produce a la fuerza de trabajo subordinada, mutilada en sus potencias, porque cada vez más se transforma en un asistente del proceso de ese propio capital, convertido o subjetivizado, por decirlo de alguna forma, en la maquinaria que cobra más vida, se transforma en un autónomo, en un proceso en el cual la fuerza de trabajo, en vez de ser la que confecciona, asiste a la máquina, la controla, y eso, desde que escribió Marx hasta hoy, se ha multiplicado esa realidad. Bueno, todo eso es el proceso de la subsunción formal. Este es un punto que Marx acá lo menciona, pero es importante como una clave de lectura para toda esta sección. Bueno, el proceso entonces de la plusvalía relativa consiste en lograr esto, lograr aumentar la fuerza productiva para abaratar la fuerza de trabajo, para lograr entonces que de la jornada laboral, una parte menor de esa jornada laboral se dedique a la producción de los medios de subsistencia. Pero entonces, obviamente, esto tiene que ocurrir en todas las ramas, digamos. Yo mencionaba recién, para dar algunos ejemplos, algunos de los bienes que puede ser la canasta de la fuerza de trabajo, digamos. Podemos esquemáticamente, de manera muy simplificada, decir que esa canasta se compone en 100 kilos de pan y fideos, etcétera, 50 kilos de carne, 50 kilos de frutas y verduras, 2 pantalones, 2 remeras, 2 pares de zapatillas y 500 viajes de medio de transporte, colectivo, tren, etc. Haciendo abstracción, suponiendo que no tiene que pagar alquiler ni nada por el estilo. Bueno, esto nos daría un valor monetario, que supongamos que es el valor de lo que tiene que gastar un trabajador por todo el año. Suponemos que es un trabajador soltero que no tiene que pagar nada más que su manutención. Bueno, eso nos daría un valor X, que es el salario diario que necesita recibir la fuerza de trabajo. Bueno, es evidente que si para que la fuerza de trabajo, pongámosle, pase de necesitar 6 horas a necesitar 4 horas de su jornada para producir el equivalente a su salario, en todos estos ítems se tendría que dar una baja que pase a valer cada una de esas cosas 2/3 de lo que vale ahora. Es decir, si pasamos de 6 a 4, estaríamos hablando de una reducción justamente de 2/3, para que se dé de manera general, simplificando, algo así como 2/3 en cada uno de ellos. Si solo se abarata el pan y las harinas y los arroces, etcétera, es decir, esos 100 kilos de todo eso, bueno, si solo se abarata ese ítem y se abarata de manera regular, equivalente, digamos, proporcional, todo lo que es harina, derivados, etcétera, bueno, ahí tenés una reducción, pero es solo uno de los ítems. Depende cuánto implique. Si eso implica 1 hora del trabajo diario y eso se reduce a la mitad, se duplican las fuerzas productivas, entonces su valor se reduce a la mitad, bueno, entonces la hora que equivale a esos bienes va a pasar a ser media hora, pero todo lo demás no va a bajar, digamos, solo se produce el cambio de esto. Estamos tirando los conceptos medio rápido, después lo pueden repasar, pueden leer el texto, el propio texto obviamente, y la presentación que está en PDF para repasar cómo sería. Pero la cuestión es que por cada ítem del múltiple consumo de obra, por el abaratamiento de cada uno, va a impactar en el valor de la fuerza de trabajo de manera proporcional a lo que ese ítem cuesta, digamos. Si se abaratan todos los mercancías
que ingresan en los medios de subsistencia y todas se abaratan en la misma proporción, es decir, todas se abaratan, por ejemplo, a 2/3 de lo que valen hoy, que es el ejemplo que di, bueno, en ese caso tendríamos una situación en la que pasamos de 6 a 4 horas. Si no se abaratan todos, no va a ocurrir ese cambio proporcional, sino que va a ser mayor o menor dependiendo cuánto varía el agregado. Entonces, y después puede ocurrir que se abaraten muchos bienes, bienes de lujo, como los autos Alfa Romeo o BMW, se produce una enorme revolución en las fuerzas productivas, pero solo en esos bienes. Se abaratan los iPhone, las máquinas de Apple, etcétera, toda una serie de mercancías que pueden ser muy importantes para determinados sectores, pero tienden a ser consideradas como tienden a entrar más bien en un consumo de un sector bastante acotado, son bienes de lujo, entonces esa revolución de las fuerzas productivas no tiene ninguna implicancia para el salario, para los medios de subsistencia, entonces se mantiene alterado. Lo que importa, lo que va a tener relevancia para este aumento de la plusvalía relativa es el abaratamiento de los medios de subsistencia, es decir, aquella canasta de bienes que ingresa en el consumo de la fuerza de trabajo. Y que, como vimos la otra vez, tiene un componente histórico-moral, es decir, en determinados periodos históricos, condicionada aparte por lo que ocurre con la lucha de clases, por lo que la fuerza de trabajo puede conquistar, o aquello que termina perdiendo según el resultado general de las luchas, bueno, todo lo que, según ese componente histórico-moral, tiene que entrar sí o sí en el valor de la fuerza de trabajo. Eso es lo que va a determinar lo que ocurre en la productividad de esos bienes, es lo que va a determinar el salario. Si se aumenta la productividad de esos bienes, el salario, el valor de la fuerza de trabajo va a representar un tiempo menor de la jornada laboral. Si por el contrario es necesario más tiempo para producir esos bienes, va a ser un mayor tiempo de la jornada laboral el que va a tener que dedicar la fuerza de trabajo a producir el equivalente a su valor. Y entonces, a diferencia de lo que ocurría antes, el plusvalor va a caer, digamos. Pero bueno, entonces, Marx nos dice, este es el resultado que necesita la clase capitalista para poder gastar menos en salarios. La reducción del valor de la fuerza de trabajo es el resultado que se tiene que alcanzar, y esa reducción del valor de la fuerza de trabajo se alcanza mediante un aumento de la fuerza productiva en aquellas ramas de la producción que producen medios de subsistencia, que producen mercancías que ingresan en el consumo de la fuerza de trabajo. Bueno, la cuestión es cómo se logra esto. Y esto no se logra, esto es muy importante para la explicación del capitalismo en conjunto y para entender sus contradicciones, digamos. Esto no se logra sentándose a una mesa todo el conjunto de los empresarios, de los capitalistas, diciendo necesitamos que la fuerza productiva, necesitamos que la fuerza de trabajo valga menos y entonces necesitamos aumentar la fuerza productiva en el capitalista Fargo que produce pan, en el capitalista La Serenísima que produce leche. Bueno, ustedes aumentan la fuerza productiva, así se abarata la fuerza de trabajo. No, esto ocurre de manera caótica, de espaldas a los propios productores, a través de la propia mecánica que tiene este sistema para imponer sus leyes de mercado, su disciplina de mercado, que es un concepto que venimos tratando desde el primer día. Esta disciplina de mercado se impone de espaldas a los productores por esas relaciones cosificadas que venimos describiendo. Y bueno, ¿cómo se produce? Acá Marx va a introducir por única vez en este tomo un concepto que va a tener más presencia en el tomo 3 del Capital, alguna porque todavía, incluso en el tomo 3 del Capital, no está desarrollado del todo, quedan cosas como para abordar en más profundidad, que Marx no las llegó a elaborar del todo, pero ahí tiene mucha más presencia el concepto de la competencia entre capitales. En el tomo 3 nosotros tenemos algo que en el tomo 1 todavía no está o solo aparece de manera esporádica, que es el capital como múltiples capitales peleando entre ellos por las cuotas de mercado, peleando por la posición relativa de cada uno, digamos. Bueno, eso aparece en el tomo 3, en el tomo 1. Marx está analizando el capital como si fuera un solo capital, un capital en general, es un concepto de bastante importancia conceptual, digamos, en toda la estructura de capital, y que tiene que ver con esto que decíamos el primer día, de el ascenso de lo abstracto a lo concreto. Marx va introduciendo capas de realidad, capas de compresión, de concreción, para ir explicando los mecanismos, digamos, y nos está mostrando los mecanismos de manera más
pura o natural, más simple, los elementos fundamentales. Quiere explicar, digamos, las leyes, digamos, más profundas, digamos, las tendencias, digamos, inmanentes del capital, y para hacer eso tiene que abstraerse por momentos de lo que son mecanismos fundamentales que hacen que las cosas ocurran. La competencia es un mecanismo que es muy importante para hacer que las cosas ocurran en capital, pero uno no puede entrar en la competencia sin más. Tiene que analizar primero todo lo que Marx analiza en el tomo 1 y en el tomo 2, sin meter a la competencia. Bueno, Marx dice, esto es así. Ahora, para explicar este fenómeno, el de la plusvalía relativa, voy a meter por un momento el problema de la competencia, va a decir Marx. Y lo mete, y efectivamente el resto de este capítulo, el capítulo 10, se dedica a analizar cómo es, a través de la presión de la competencia, que este beneficio para todos los capitalistas, que es la plusvalía relativa, se puede llegar a llevar a cabo, digamos, puede llegar a ocurrir. Bueno, y entonces acá vamos a meter un poco un concepto que, para quienes les interesa, pusimos como bibliografía optativa una entrevista que hicimos al economista marxista Anwar Shaikh, que justamente hace una definición de la competencia, que es básicamente compararla con una guerra, digamos. Que esto, él hace mucho hincapié en esta figura de la competencia como una guerra y los capitalistas como justamente personas que van a la batalla, que es una definición que es completamente opuesta a la que uno encuentra en un libro de economía neoclásica, en la cual el capitalista es alguien que ordena, articula los medios de producción, pero que toma los precios, no decide ningún precio, está en competencia perfecta, es decir, que él y su competidor van a tener la misma información, van a tener el mismo precio que no lo deciden ellos, y un largo etcétera. Bueno, a diferencia de esto, ya iba a decir, no, efectivamente es como una guerra, y el abaratar las mercancías a través de el aumento de la fuerza productiva es el arma de los capitalistas para actuar en esa guerra. Los capitalistas no son gente ni que toma los precios, ni que están todos en igualdad de condiciones, ni en competencia perfecta, sino que están justamente en competencia entre ellos, peleando por arrancarse cuotas de mercado, viendo a ver cuál es el precio más sostenible para su producto, que les permita sostener sus costos, y un largo etcétera, digamos, que es lo que Marx va a ir analizando en el resto de la obra y que va a ir introduciendo elementos, como decíamos, en el capítulo 3. Pero en lo que acá nos atañe, es que en esa guerra, digamos, la principal herramienta es justamente la fuerza productiva, el desarrollo de la fuerza productiva, es decir, abaratar su mercancía. Cada capitalista está empujado por la competencia de los demás capitalistas a producir más barato su mercancía, es decir, a reducir el valor de su mercancía. Y esto es muy importante para lo que analiza Marx. Imaginémonos, acá les voy a dar un ejemplo, un productor de pan, digamos. Supongamos que todos los productores de pan tienen las mismas condiciones productivas y tienen esta relación de producción. Para producir 100 kilos de pan, supongamos que es el valor de un día de trabajo para un productor mediano, producen 100 kilos de pan gastando 1.900 en harina, levadura, etcétera, 1.900 pesos. Son números obviamente completamente ficticios. Para ese gasto les permite producir esos 100 kilos de pan y requiere un desgaste de su maquinaria, de su capital fijo de 100 pesos, es decir, 1.900 de insumos, de harinas, levaduras, etcétera, 100 de capital fijo, un salario para este monto de 500 pesos por ese día de trabajo, y esto les permite realizar la tasa de plusvalor es del 100%, es decir, que si es una jornada de 8 horas, pagan 500 en salario y se llevan un plusvalor de 500, es decir, el valor nuevo generado en la jornada es de 1.000 pesos, de los cuales 500 reponen el salario y otros 500 son de plusvalor. Entonces tenemos 100 de capital fijo, 1.900 de insumo, 500 de desembolso en salario y un producto total de 3.000. Es decir, 3.000 pesos para la producción de 100 kilos de pan, lo cual daría 30 pesos por cada kilo de pan.
Bueno, supongamos ahora que un capitalista logra duplicar su fuerza de trabajo, la fuerza productiva de su fuerza de trabajo, la fuerza productiva de su proceso de producción. Entonces, ¿qué significa duplicar la fuerza productiva? Significa que en el mismo tiempo, en la jornada de trabajo, si duplica esa fuerza productiva, va a producir el doble de valores de uso. La fuerza productiva se mide en valores de uso por cantidad de tiempo. Si este productor duplica esa fuerza productiva, en el mismo tiempo produce el doble. Bueno, esa es entonces la clave del proceso que analiza Marx. Pongámosle números a esto. Bueno, habíamos partido de un proceso para producir 100 kilos de pan, hay que gastar 1.900 en harina y otros insumos, 100 pesos es el desgaste del capital fijo, 500 es el desembolso en salarios y el plusvalor son otros 500. El valor del producto suma 3.000 para esos 100 kilos de pan. Bueno, supongamos que se duplican todos los costos de lo que es el capital constante, es decir, tanto de las maquinarias como de los insumos. Obviamente, para producir el doble de pan voy a necesitar el doble de harina, el doble de levadura, etc. Supongamos que el desgaste de la maquinaria también se duplica. Esto es para simplificar. Sabemos que muchas veces la maquinaria se desgasta menos, termina siendo más eficiente cuando ocurren estos procesos y en realidad eso se puede reducir, digamos. Pero hagamos el supuesto más simple, que es que se duplica todo. Bueno, ¿cómo nos queda eso? Si antes gastaba 100 de insumos, 100 de desgaste de la maquinaria, ahora va a gastar 200. Pasamos de 100 a 200. Si antes gastaba 1.900 de harina, levadura, etc., bueno, ahora gasta 3.800. Es decir, todo el gasto, que eran 2.000 de capital constante, pasó a 4.000. ¿Pero qué pasó con la fuerza de trabajo? Bueno, en principio, hasta ahora no hubo ningún cambio en el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, para contratar una fuerza de trabajo en una jornada laboral, tiene que seguir pagando lo mismo, tiene que seguir pagando 500. Y el plusvalor sigue siendo de 500, es decir, que al cabo de la jornada va a tener un nuevo valor de 1.000 que repone los 500 de salario y agrega 500 de plusvalor, y entonces el valor del producto final va a ser de 4.000 de capital constante más los 1.000 de nuevo valor, es decir, 5.000. Entonces, lo que estamos viendo es que este capitalista gastó 5.000 y produjo 200 kilos de pan. Es decir, que su valor individual se redujo. Si antes tenía, como todo el resto de los capitalistas, un valor de 30, ahora tiene un valor individual de 25. Entonces, a él tuvo un fuerte abaratamiento de costos. Esto después pueden repasar los cálculos, van a estar también en la presentación de PDF. Pero lo importante es que acá tenemos un valor individual que es inferior, cayó, se redujo para este capitalista porque innovó respecto de sus competidores y logró que su producto sea más barato. Bueno, acá tenemos digamos, una contraposición interesante que tiene que ver con cosas que Marx ya estuvo diciendo en otros momentos del libro. Ahora, entre lo individual y lo social. Ahora sabemos que el valor de las mercancías está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, no por lo que le cuesta a Juan, a Jorge, a Manuela, a Lorena producir pan, sino por lo que vale ese pan determinado por las condiciones sociales medias, que después en el tomo 3 Marx va a discutir más qué significa eso, va a dar ejemplos y demás. Pero acá lo que le interesa es que, y lo dice así, el valor de la mercancía, por un lado, el resultado de este proceso, el capitalista abarató individualmente su mercancía. El valor individual se halla por debajo del valor social. Pero nos va a decir Marx, lo que cuenta, lo que importa, el valor real de la mercancía, no es su valor individual, sino su valor social. Es decir, tenemos un capitalista, en nuestro ejemplo, que produce el kilo de pan costándole 25 pesos el kilo, pero todavía el precio, el valor real social, sigue siendo de 30, es decir que lo podría vender a 30 y embolsarse por cada kilo una plusvalía adicional de 5 pesos. Entonces, después vamos a dar el ejemplo, va a decir, bueno, esto obviamente significa, como este capitalista produce el doble, que
que hay más mercancías para vender. Entonces es probable que el resultado sea que no la puede vender a 30 como la estaba vendiendo antes, sino que la tenga que vender él y todos los productores más barato que 30. Ahora, toda la que sea la diferencia entre los 25 que le cuesta a él y los 30 que valían antes, aunque lo venda a 29, se está embolsando una ganancia adicional, un plusvalor adicional de 4 pesos por cada kilo. Y bueno, y toda esa diferencia está surgiendo justamente de esta reducción en el tiempo de trabajo, de esta diferencia entre su valor o costo individual y el social, digamos. Entonces, este es un primer momento, digamos, donde tenemos a un capitalista que se adelantó a los demás capitalistas, realizó el proceso innovador, abarató su mercancía, pero todavía esto no se tradujo en un aumento de la productividad de toda la sociedad, sino de un capitalista que le sacó ventaja a otros, y como le sacó ventaja a otros, saca tajada de esa ventaja. ¿Y cómo saca tajada? Bueno, por un lado, como tiene un proceso de producción abaratado, puede vender la mercancía más barato, es decir, él produce a 25 por kilo, el resto produce a 30, él puede vender a 29 o a 28, igual se embolsa una ganancia adicional, pero a la vez obliga al resto de los capitalistas a vender por menos. Entonces, y les permite ir robando el mercado, digamos, porque al principio los capitalistas obviamente se dicen, si yo produzco y mi valor y el valor social es de 30, ¿por qué la voy a vender a 29? Entonces, como se van a resistir, cuanto más se resistan, este capitalista que vende a 25, más margen va a tener para robar mercado, digamos. Recordemos esta idea de la competencia como una guerra. Bueno, es una guerra y entonces el abaratamiento de las mercancías, el recorte de los precios, el robo de cuotas de mercado, etcétera, son las armas de esa guerra, digamos. Bueno, ahora, mientras tanto, acá lo que está discutiendo Marx, lo que presenta es búsqueda de estas ganancias extraordinarias es el principal motivo de la innovación. Y mientras dura que el capitalista tiene una ventaja, mientras dura que uno innovó y los otros no, bueno, su trabajo va a ser como trabajo potenciado, dice Marx. ¿Por qué? ¿Por qué potenciado? Potenciado porque se va a dar una cosa rara, digamos. Imaginemos, volvamos al ejemplo, digamos. Nosotros sabemos, es una cosa en la que Marx viene haciendo hincapié desde el primer capítulo, que la productividad, o sea, lo que produce de valor una hora de trabajo es siempre el valor de una hora de trabajo, digamos. Esto parece tautológico, pero es una idea a tener muy presente. Entonces, si la jornada de trabajo, en nuestro caso, la jornada de trabajo se traduce en un valor de 1000, digamos. Pues recordemos, por cada jornada de trabajo para producir 100 kilos de pan, el capitalista paga 500 en salario, pero obtiene un valor de 1000. Bueno, ese valor de 1000 es el valor de una jornada de trabajo. Ahora, en el caso de nuestro capitalista innovador, ocurre lo contrario, ocurre otra cosa, digamos, porque justamente el valor termina siendo de más de 1000. ¿Por qué? Porque sería un valor de 1000 si él vendiera las mercancías a los 25 que le cuesta. Pero si lo vende a 30, ya no tiene un valor de 1000, digamos, tiene un valor que supera los 1000. Entonces, trabajo potenciado porque la jornada de trabajo produce un múltiple de lo que en realidad produce, como si produjera más de lo que produce en realidad, digamos. ¿Por qué? Porque el valor de la jornada está dado por el valor social, por esos 30 pesos por kilo que le cuesta a los demás capitalistas, o por la diferencia, por ese 29 pesos por kilo, lo que termina siendo el valor al que llegan las mercancías para que el mercado absorba toda la nueva producción que es mayor a la que había antes. Bueno, entonces es trabajo potenciado por el hecho de que ahí tenemos una jornada de trabajo que no produce 1000, sino que produce 1000 más el extra que le va sacando por cada kilo de pan que vende con una diferencia, digamos. Ahora, eso no es que los capitalistas, que los obreros y obreras de ese capitalista innovador se vuelven hiperproductivos de alguna forma y tienen algún atributo que les permite, un atributo físico, social, lo que sea, que les permite poder trabajo potenciado. No, lo que ocurre es que justamente al ser un abaratamiento de la mercancía que hizo un capitalista y los demás no,
está produciendo respecto de sus competidores más valores de uso en el mismo tiempo. Entonces, al producir más valores de uso en el mismo tiempo y medirse eso, no por su valor individual, sino por el valor social, que es mayor, cuenta cada una de sus mercancías como si tuviera un trabajo, un agregado adicional, y ese agregado adicional se lo embolsa el capitalista. Bueno, esa es la plusvalía extraordinaria, va a decir Marx. Esa plusvalía extraordinaria que surge del capitalista que le saca ventaja a los demás. Ahora, justamente como la competencia es una guerra, en esa guerra ese momento no dura mucho. La respuesta a esto es un proceso sumamente desequilibrante. Cada vez que un capitalista hace esto, se dispara la respuesta del resto de los capitalistas de hacer lo mismo. Todos van a intentar imitar su proceso o incluso hacer un proceso mejor, venderla incluso más barato, pero va a llegar un punto en el que tarde o temprano todos van a innovar y todos van a terminar en este 25 por kilo, es decir, todos van a terminar produciendo de tal forma que a este capitalista la ventaja original de que el valor sea 30 y su costo sea 25 se termine agotando. ¿Y con eso qué va a pasar? Bueno, a este capitalista se le va a desaparecer esa plusvalía extraordinaria. Sus trabajadores, que en un momento parecía o efectivamente tenían un trabajo que se manifestaba como potenciado, es decir, que tenía el atributo de, en el mismo tiempo de trabajo, generar más valor, como si hubiera sido un tiempo más alargado de trabajo, bueno, ese atributo va a desaparecer. Al igual que el resto de sus competidores, va a producir en cada jornada laboral de 8 horas, va a producir ese valor de 1000, de las cuales 500 van a ser, 500 van a ser trabajo necesario y 500 van a ser plusvalor. Excepto que pase qué cosa, que justamente, como ocurre en el caso del pan, sea un bien que ingresa a la canasta. Porque ¿qué pasa? Cuando llegamos a este momento, cuando al capitalista innovador se le acabó la ventaja, lo que significa que justamente se abarató la mercancía porque todo el resto de los capitalistas lo imitaron y el valor social es uno nuevo, es uno más barato. Pasamos de los 30 pesos por kilo que teníamos originalmente, que era porque los capitalistas gastaban todos en promedio para producir 100 kilos de pan, 200 de capital constante, 500 en fuerza de trabajo, se llevaban un plusvalor de 500, porque la jornada laboral producía 1000, digamos, entonces el producto era de 3000 para los 100 kilos de pan. Bueno, pasamos de eso a 200 kilos de pan producidos con un gasto de 5000 y un gasto en salarios de 1000 con un plusvalor de 500, perdón, un gasto en salario de 500 con un plusvalor de 500, que da un valor de jornada de 1000. Bueno, eso terminamos en estos 25 pesos por kilo. Bueno, cuando pasó eso, la fuerza de trabajo se va a abaratar. O sea, ya va a haber cambio en esas relaciones, ya no va a ser 500 lo que hay que gastar por la fuerza de trabajo, sino que va a haber que gastar 450, hay que ver ahí cómo pondera en el valor de la fuerza de trabajo el consumo de pan. Si supusiéramos que la fuerza de trabajo solo consume pan, tendríamos un abaratamiento bastante significativo, digamos. Ahora sabemos que el pan es uno de los ítems, es probable que si solo se abarata ese ítem, sean 10 o 15 minutos lo que se abarata de la jornada laboral de la fuerza de trabajo, digamos. Pero imaginemos que en todos los ítems, y aparte imaginemos que en todos los ítems se produce un abaratamiento, y este abaratamiento es más significativo que el que estamos hablando acá. Acá estamos diciendo que solo se abarata, es significativo si uno lo mira, pero parece poco, digamos, de 30 a 25. Supongámosle que todos los bienes que entran a la canasta de la fuerza de trabajo se reducen a la mitad, digamos. Entonces, si partimos de una jornada de trabajo de 8 horas, de las cuales 4 son de trabajo necesario y 4 son de plusvalor, y se reduce a la mitad el valor de todos los bienes que consume la fuerza de trabajo de manera simultánea, pasaríamos entonces de 4 horas de trabajo necesario a 2 horas de trabajo necesario, es decir, y entonces el plusvalor pasaría de ser lo que se extrae durante 4 horas de plus trabajo a ser lo que se extrae durante 6 horas de plus trabajo. Todos estos ejemplos y relaciones que fuimos viendo y cambiando un poco durante la reunión las van a encontrar tanto en el libro como en la presentación de PDF. Pero entonces, lo que es importante es que cuando el capitalista individual
pierde eso que Marx va a llamar la plusvalía extraordinaria, es el momento en el cual lo pierde porque toda la clase capitalista gana la plusvalía relativa. Entonces tenemos acá dos conceptos. El concepto de lo que ocurre en un primer momento, que es la plusvalía extraordinaria, que solo puede ser obtenida por uno o dos o unos pocos capitalistas que se adelantan al resto, y la plusvalía relativa, que es una relación general. Y esa relación general se logra cuando se abaratan las mercancías que entran en el consumo de la clase trabajadora. Es decir, este proceso de la competencia del capitalista innovador que obtiene plusvalía relativa y después lo imitan sus competidores para no quedarse atrás y todos abaratan las mercancías, ocurre en todos los ramos, en todas las ramas de la producción. Ahora, no en todas las ramas de la producción eso va a llevar a un abaratamiento de la fuerza de trabajo. El requisito para que ocurra esto último es que la mercancía que se abarata sea una mercancía que ingresa en el consumo de la clase trabajadora. Ahora, este abaratamiento, esta búsqueda de abatir el valor de las mercancías, ocurre en todas las ramas y se da de manera permanente, independientemente de que entren o no en la canasta de consumo de la fuerza de trabajo, digamos. Es la fuerza impulsora, en última instancia, de un proceso que es la clave, una de las claves del capitalismo, que es la permanente revolución de las condiciones de producción, la permanente reducción de lo que es el trabajo necesario para producir cada ítem de la producción. Que, como dice Marx al final de este capítulo, es una economización del trabajo mediante el desarrollo de la fuerza productiva, pero que no busca reducir la jornada laboral. Uno pensaría, bueno, reducir el tiempo de trabajo necesario es el requisito o termina siendo posible que todos trabajemos menos. Bueno, en el capitalismo no es así, sino que se trata justamente de abaratar el tiempo necesario para producir cada mercancía, para que la clase trabajadora siga produciendo al mismo tiempo, para producir más mercancías y que una parte mayor de esas mercancías se materialice en plus trabajo, plus producto. Es decir, plus valor, o sea, más ganancia. Entonces, recordemos estos dos momentos. El momento, en la mecánica para la plusvalía relativa es la reducción del tiempo de trabajo necesario para producir el salario, es decir, que una menor proporción de la jornada laboral sea destinada por la fuerza de trabajo a producir para el capitalista el equivalente a lo que éste gastó en salario. Bueno, ese proceso de la plusvalía relativa se logra a través de la competencia entre los capitalistas. Esa competencia entre los capitalistas lleva a que busquen algunos de ellos adelantarse al resto, innovar, vender más barato para poder morder más cuota de mercado, poder llevarse una ganancia extra. Esto es lo que Marx va a llamar la plusvalía extraordinaria. Y esa plusvalía extraordinaria ocurre en el momento en el que solo algunos capitalistas innovaron. Es decir, cuando hay plusvalía extraordinaria, no hay plusvalía relativa. Cuando el resto de los capitalistas lo imitan, abaratan la mercancía, hay un nuevo valor social más barato, bueno, en ese momento deja de haber plusvalía extraordinaria y hay plusvalía relativa. Todos los capitalistas necesitan gastar menos en salario porque se abarata la fuerza de trabajo. Si estamos hablando de una mercancía que ingresa en el consumo de la fuerza de trabajo, si es un bien de lujo, no pasa nada, digamos. Si es un bien de lujo, se termina la plusvalía extraordinaria para uno, pero para el conjunto de la clase capitalista no pasa nada. Pero si es un bien de subsistencia, un bien que entra en la canasta de la fuerza de trabajo, cuando se acaba la plusvalía extraordinaria, hay plusvalía relativa. ¿Cuánta la hay? Bueno, depende en cada caso del peso que tenga ese bien en la canasta de consumo de la fuerza de trabajo. Cuanto mayor peso tenga en esta canasta y cuanto más se abarate, mayor va a ser la reducción en el valor de la fuerza de trabajo. Este mecanismo entonces no se hace de manera consciente, decidida, planificada. No es que la clase capitalista orienta sus esfuerzos de la producción para hacer esto de manera consciente, sino que es la ley de la competencia que opera en todas las ramas de la producción capitalista la que lleva a que el conjunto de la clase capitalista necesite desembolsar una proporción menor de su dinero para el capital variable y en cada jornada laboral, entonces sea mayor la proporción del plus trabajo respecto de la jornada laboral. Es decir, una misma jornada laboral tiende a tener menos horas de trabajo necesario, menos horas de trabajo en el cual la fuerza de trabajo reproduce el equivalente al salario y más horas
de producción de plus producto o plus trabajo. Este proceso se logra, digamos, como decía Marx, revolucionando las fuerzas productivas, cambiando las condiciones de la producción, ¿sí? Y esto va a significar, como vamos a ver, meterse en el proceso de producción, hacer que las fuerzas de trabajo cooperen entre ellas, comprimir los tiempos muertos, establecer todo tipo de mejoras en la coordinación de los procesos, juntar mucha fuerza de trabajo y que hagan de manera coordinada, logren economías de escala y al mismo tiempo introduciendo maquinarias que cada vez más tiendan a reemplazar a la fuerza de trabajo. Estos procesos más los va a ir analizando en los 3 capítulos que siguen, el capítulo 11, 12 y 13, que se llaman la cooperación, la manufactura y la maquinaria y gran industria. Como ese proceso, como vamos a ir viendo, es un proceso de mayor subsunción real de la fuerza de trabajo al capital. Es decir, esta transformación del modo de producción, entendido en un sentido estrecho, de la manera en la que se produce, la manera en la que se metabolizan los medios de producción, las materias primas, la fuerza de trabajo, la manera en la que se articulan, cada vez más dominada por el capitalismo y cada vez más transformada la fuerza de trabajo en un apéndice de las maquinarias que van a ser el capital personificado, por decirlo de una forma, y casi con vida propia. El Marx va a apelar a la figura del autónomo, del autómata, de manera muy recurrente. Vamos a pasar rápidamente por algunos conceptos del capítulo 11, titulado La cooperación. Este capítulo, básicamente, lo que Marx analiza, la figura de la cooperación, no representa en sí misma una etapa específica de la producción capitalista. Marx, en los 2 capítulos que siguen, que es manufactura y maquinaria y gran industria, va a presentar ya más una cierta historización del proceso de cómo se va transformando la producción capitalista. La cooperación no es necesariamente una etapa en sí misma de eso, aunque a veces Marx dice los momentos más simples, más iniciales de la producción capitalista, podemos encontrar figuras que se parezcan más puras a solo una forma de cooperación. Pero básicamente lo que va a analizar acá son efectos que surgen de juntar muchos trabajadores. Marx va a decir, hay una propiedad del trabajo, un atributo del trabajo en sí mismo y de la fuerza de trabajo que cuando se juntan fuerzas de trabajo se producen determinados efectos en los cuales el todo es más que la simple suma de las partes. Hay un plus que surge de sumarlas. Y ahí Marx va a dar determinados ejemplos de este plus. Va a decir que por un lado, al reunir muchas fuerzas de trabajo juntas, es como realmente se obtiene el trabajo medio. Más desde el principio se está hablando del trabajo como una medida social, como un promedio, etc. Ahora Marx dice, si 10 capitalistas contratan cada uno 2 trabajadores, no es lo mismo el resultado agregado y el resultado de lo que va a hacer las cuentas para cada capitalista que si un solo capitalista contratara 20 trabajadores. Ese que contrata 20, él solo se asegura que lo que obtiene es trabajo de destreza media que le va a producir un resultado medio. Pero en cambio los 10 capitalistas de cada uno contratados van a tener entre ellos muchas diferencias que van a tener que ver con que ninguno tiene el trabajo medio. El promedio se obtiene en la cantidad, en el agregado, dice Marx. Bueno, lo otro es las economías de escala, digamos. Obviamente no es lo mismo lo que hay que gastar en instalaciones, en maquinarias, en energía, en acondicionar el lugar, etc. Si hay una aglomeración de muchos trabajadores en un solo lugar que sí están dispersos en distintos lugares, digamos. Entonces ese es otro elemento importante. El tercer elemento que señala Marx, estamos pasando rápidamente por algunos de ellos, es el efecto imitación, digamos, el efecto emulación, digamos, o sea, el hecho de reunir la fuerza de trabajo y el contrato social lleva que obviamente esto puede actuar a favor o puede entrar también en contra, ¿no? Es una cosa que no está asegurada, pero Marx dice, como una tendencia para el capital termina siendo más fácil, digamos, empujar la productividad
reuniendo a esta fuerza de trabajo en gran escala, digamos, y llevando a que entre ellas se estimulen o se empujen hacia rendir más, digamos. Y acá va a ser una figura que es muy interesante que la nombre, porque después en la economía política, otro economista muy famoso, que es John Maynard Keynes, la va a hacer popular, que es la de los animal spirits, que Keynes la usa para hablar de los capitalistas en inversión, pero acá Marx la usa justamente para hablar de esta emulación. Nos dice la emulación y una peculiar activación de los espíritus vitales que pueden acrecentar la capacidad individual de rendimiento, y en ese sentido que una docena de personas trabajando juntas produzcan más que lo que serían esa misma cantidad de personas trabajando de manera aislada, digamos. Es decir, similar a lo que decíamos hace un rato, digamos, en el sentido de que reunidas producen mucho más que la mera suma individual de sus capacidades, digamos. Bueno, y ahí Marx dice, nos reafirma, digamos, que el hombre es por naturaleza, sino, como afirma Aristóteles, no un animal político, en todo caso sí un animal social. Bueno, pero la cooperación es bastante más que estas cosas, digamos. Lo que va a decir Marx es que permite alterar los procesos productivos. Por ejemplo, permite, en el sentido de concentrar fuerza, digamos. Hay como un lenguaje que parece relativamente militar acá también, por decirlo de alguna forma, en el sentido de, por ejemplo, remite al hecho de que determinados procesos, como la recolección de frutos o la pesca, hay tareas que o se llevan a cabo en un momento o no se llevan a cabo. Y entonces, si en ese momento se puede disponer de 100 personas para llevar a cabo una labor, la labor se concreta, y si solo se dispone de 10, se hace una parte y el resto queda perdida para siempre. En ese sentido, la cantidad es un cambio cualitativo, porque hay determinadas tareas que no esperan, digamos, a que se las pueda llevar a cabo. Bueno, esto obviamente remite quizás a cuestiones más que a primera vista parece ser, bueno, cuestiones que no necesariamente tienen que ver con la maquinaria, con los procesos capitalistas, sino con áreas más bien vinculadas a las actividades primarias o extractivas, pero pensemos que lo mismo puede ser en la industria alimenticia, donde se tienen determinados insumos que están listos en un determinado momento, y si en ese momento se tiene la fuerza de trabajo para llevar a cabo el procesamiento de esa materia prima, se la puede conservar, se la puede llevar a la venta, etc. Y si no se tiene la fuerza de trabajo suficiente, una parte de la materia prima queda inutilizada, y al no ser, en muchas áreas, al ser perecedera, se pierde, digamos. Bueno, en ese sentido, la cooperación permite aumentar la escala de los procesos, permite asegurar volúmenes de producción mayores en un tiempo dado, y a veces es crítico para que se lleven a cabo determinados procesos y que no quede desperdiciada una parte de potencial capital de valorización. Bueno, también nos dice Marx otras cosas, como que el hecho de que la cooperación permite aumentar tanto los espacios de alcance, digamos, de la fuerza social, o sea, 100 trabajadores articulados para producir un tendido férreo, por ejemplo, permite tanto tener un mayor dominio del espacio, como hacer que el espacio sea más denso, se comprima los recorridos por el hecho de juntar más fuerza de trabajo y permitir que esa fuerza de trabajo reduzcan los tiempos de los procesos. Bueno, son todas, digamos, determinadas ejemplos que Marx va dando. También la posibilidad de hacer cooperaciones más complejas o más simples. Las más simples sería muchos trabajadores juntos haciendo la misma tarea y sucediéndose, por ejemplo, uno tras otro. Esto es parecido un poco, la división de una tarea compleja, de hacer un mismo proceso en muchas tareas simples, las cuales cada uno va haciendo una de esas tareas, que es un poco la figura con la que empieza Adam Smith y la fábrica de alfileres, que es un ejemplo clásico de lo que sería la división del trabajo como paradigma de la producción capitalista. Bueno, ese tipo digamos, son distintas formas cada más simples o más complejas, en las cuales se da la cooperación, digamos. Pero la cuestión, lo que Marx intenta destacar,
es que son todas propiedades del trabajo, pero que parecen como atributos del capital. Y parecen como atributos del capital porque efectivamente es el capital el que permite que se lleven a cabo, digamos. O sea, la fuerza de trabajo, cuando existe como mercancía, existe separada de los medios de producción. Los medios de producción son propiedad de aquel que tiene el dinero para comprar los medios de producción, aquel que los tiene en sus manos, que los monopoliza como propiedad privada. Bueno, entonces, solo quien tiene esa propiedad de los medios de producción y quien tiene el dinero suficiente para contratar la fuerza de trabajo es quien puede reunir esos elementos. Y cuanto más se desarrolla la producción capitalista, o cuanto más se complejiza, más dinero hay que tener para justamente aprovechar estos efectos virtuosos de la cooperación. Hay que tener capacidad no para contratar una trabajadora, no para contratar 5, sino para contratar 100, digamos. Para contratar 100 fuerzas de trabajo, reunirlas y tener la capacidad de gastar dinero en todo lo que eso conlleva, digamos, porque para producir ropa de algodón con 100 trabajadores hay que tener suficiente plata para gastar en algodón, todos los insumos, las maquinarias, etcétera, para que esa cantidad de trabajadores pueda llevar a cabo sus labores. Bueno, todo eso impone escalas de capital cada vez mayores y entonces es el capitalista y cada vez más un capitalista con bastante espalda quien puede reunir todo eso. Entonces, nos va a decir Marx eso que es un atributo del trabajo, todos los efectos de la cooperación, su capacidad de potenciar los rendimientos por el hecho de que sean muchas fuerzas de trabajo reunidas de manera simultánea, eso es un atributo del propio trabajo en la mayoría de los casos. El hecho de ser más ahorrativo por estar más juntos, el hecho de aumentar su rendimiento por el efecto de emulación, el hecho de reducir las fricciones que implica cambiar de una tarea a la siguiente y después a otra, etc. Que eso se reduzca por el hecho de que 100 trabajadores se dividan cada uno haciendo una tarea individual simplificada y entonces cada uno se especializa en eso y el producto pasa más rápido por las distintas etapas. Todas esas cosas son atributos o propiedades del trabajo, pero convertidas, manifestadas como potencias del capital. Potencias del capital porque es el capital el que hace que eso ocurra. Y a la vez es el capital, nos va a decir Marx, el que dirige ese proceso. Y acá hay una definición muy interesante, digamos, que hace Marx, que es una dualidad del rol del capitalista en este proceso, digamos. Que es un rol, por un lado, de dirigir el proceso, un proceso concentrado, un proceso de 100 personas trabajando de manera coordinada, necesita un director de orquesta, va a decir Marx. Tiene que haber un director de orquesta que esté ahí asegurándose de que el trabajo sea armonioso, asegurándose de que esos 100 trabajadores usen todos los insumos de manera adecuada, que nadie gaste de más, que nadie pierda tiempo, que si hay que coordinar las tareas para que una cosa pase de unas manos a otras, etcétera, que todo eso se haga bien. Bueno, eso requiere una coordinación. Ahora, esa coordinación no necesariamente se tiene que dar de manera capitalista. El capitalista le da o le imprime su propio contenido y le agrega su carácter de explotación, de que todo ese proceso está dirigido a producir el excedente, pero a la vez se atribuye el hecho de que ese proceso solo puede ocurrir si es bajo el mando de un capitalista, digamos. Esa es como una nueva mistificación que se genera, digamos, y que el capitalista la refuerza al parecer, o sea, se refuerza por propia mistificación, por parecer que lo que son propiedades del trabajo son atributos del propio capital, digamos, como si el hecho de que el efecto de la cooperación, de esta cuestión de que el todo termine siendo más que la suma de las partes, fuera solo algo logrado por el capital. Y no, lo que el capital hace es poner la plata para eso y aprovecharse de esos beneficios. Pero el hecho de que para la fuerza de trabajo misma este proceso sea visto como un proceso en el cual todo el resultado es ajeno, en el cual trabaja para un tercero, para entregarle mercancías a ese tercero y coopera con otra fuerza de trabajo, que son, al igual que él, cosas o están cosificados
bajo el dominio del capital, y para ninguno de ellos el resultado del trabajo tiene otro fin más que ser un medio para conseguir su salario. Bueno, todo eso refuerza la idea de que estos atributos, que en realidad son atributos de la fuerza de trabajo o de los propios efectos que genera el trabajo cuando se coordina, cuando se integra, etcétera, aparezcan como atributos del capital. Bueno, y acá más va a dar una idea que va a ir reforzándose en los capítulos siguientes, de que es que este proceso dual, digamos, el capitalista, que por un lado dirige y por otro lado dirige para explotar, para obtener una ganancia, tiene una forma de dirección que es despótica. El despotismo de fábrica es un concepto que es muy importante acá, va a ser muy importante en distintas teorizaciones que se van a hacer a partir del capital, determinadas de muchas corrientes, muchos enfoques distintos, pero es una piedra de toque de lo que ocurre en el resto del capítulo. El problema de la enajenación de la fuerza de trabajo, de su consideración como una cosa más bajo el mando del capital, se lleva a cabo o se refuerza, digamos, por este aspecto despótico en el proceso fabril, que, como vimos, contradice lo que Marx decía cuando la fuerza de trabajo y el capitalista estaban en el mercado. Recordemos que ahí decía Marx, bueno, al momento del mercado tenemos, al momento de la transacción de la venta de la fuerza de trabajo, tenemos a dos personas que se ubican en estado de igualdad, se reconocen con derechos iguales, reina todo ese espíritu del intercambio de mercancías que podríamos sintetizar con libertad, igualdad, fraternidad y Bentham. Bueno, todo eso es en la esfera de mercancías. Ya empezamos a ver cómo eso es muy distinto en la esfera de la producción, y acá Marx nos introduce un concepto que es fundamental en toda esta transformación que hacen los capitalistas del modo de producción, que es el carácter, la forma despótica que adquieren esa relación, digamos. La relación adentro de la fábrica no tiene nada que ver con esa igualdad formal o esas dos figuras, la igualdad de condiciones que aparecían como el vendedor de la fuerza de trabajo, es decir, el trabajador o la trabajadora y su comprador, el capitalista, sino que el primero manda, el primero impone las condiciones de cómo se produce, y cada vez más, es lo que vamos a ir viendo en los próximos capítulos, transforma a la fuerza de trabajo en un apéndice. Bueno, por hoy vamos a cortar acá. Vamos a ver en la próxima dos capítulos que son de división del trabajo y manufactura y maquinaria y gran industria, y vamos a intentar avanzar un poco en tener un panorama general del resto de este tomo 1 del Capital. Recuerden que pueden enviar consultas o preguntas a través de los foros, inscribiéndose a este curso en el campus de la Izquierda Diario. También van a encontrar ahí una presentación en PDF, donde los ejemplos que vimos hoy van a estar un poco más desarrollados los números y los principales síntesis de los conceptos de estos dos capítulos que vimos, que son el capítulo 10 y el capítulo 11 del tomo 1. Bueno, nos vemos el viernes de la semana que viene.